Bienvenidos a un nuevo estudio de la Confesión de Fe de Westminster. Hoy continuaremos con el capítulo 2, titulado de Dios y la Santa Trinidad. Estudiaremos las secciones 1 y 2, segunda parte. En el estudio anterior comenzamos a revisar estas secciones, pero debemos ver en más detalle los atributos de Dios, ya que así podremos conocerle más. Los atributos de Dios son las propiedades de su naturaleza perfecta. Son absolutas, las que pertenecen a Dios considerado en sí mismo, tales como la existencia por sí mismo, su inmensidad, eternidad, inteligencia, etc. Y son relativas las que le caracterizan con relación a sus criaturas, como la omnipresencia, omnisciencia, etc. Es claro que nosotros solo podemos conocer tales propiedades porque Él ha condescendido en revelarlas. Las conoceremos hasta el grado que quiera dárnoslas a conocer. La pregunta es entonces esta: ¿qué es lo que Dios ha revelado en su palabra con respecto a sus perfecciones? Estudiaremos 9 atributos de Dios, 5 en este estudio y 4 en el siguiente. Primero, se declara que Dios es infinito en su ser. Puede existir sin las limitaciones del tiempo y del espacio. Es eterno y llena toda inmensidad. Estas son pues las 3 perfecciones comunes a todas las propiedades que pertenecen a su esencia. Es infinito, eterno, omnipresente en su ser. Infinito, eterno, omnipresente en su sabiduría, poder y justicia. Cuando se dice que Dios es infinito en su sabiduría y poder, entendemos que conoce todas las cosas y que puede hacer todo conforme a su voluntad sin limitación alguna. Cuando decimos que es infinito en su verdad, justicia y bondad, queremos decir que posee estas propiedades en un grado de perfección absoluta. Segundo, su inmensidad. Cuando atribuimos esta perfección a Dios, queremos decir que con su esencia llena todo espacio. Mas esto no se verifica por la multiplicación de su esencia, pues esta es una e indivisible, ni tampoco por extensión o difusión como el éter llena los espacios interplanetarios por ser Dios, un espíritu puro. El Espíritu de Dios es semejante al del hombre, en que no tiene extensión ni dimensiones. Por lo tanto, la divinidad entera e indivisible y la totalidad de su ser debe estar presente simultáneamente en cada momento del tiempo, en cada punto del espacio. Dios es absolutamente inmenso desde la eternidad, ha sido omnipotente en su esencia, en todas sus propiedades y desde la creación en cada uno de los átomos y elementos que componen a esta. Dios es esencial y de la misma manera omnipresente en todo tiempo a sus criaturas. Sin embargo, Dios se manifiesta de varios modos y en diferentes tiempos y lugares a sus criaturas inteligentes, y entonces se dice que estuvo presente de un modo especial. Así se presentó a Moisés en una zarza ardiendo, Éxodo 3:26. Cristo prometió estar presente donde estuviesen 2 o 3 congregados en su nombre, Mateo 18:20. Tercero, su eternidad. Al afirmarse que Dios es eterno, quiere decirse que su duración no tiene límites y que su existencia en duración infinita es absolutamente perfecta. No ha tenido principio ni tendrá fin, y en su existencia no puede haber sucesión de pensamientos, sentimientos o propósitos. Ni aumenta en nada su conocimiento, ni cambia en sus propósitos. El pasado y futuro están inmediata e inmutablemente delante de Él, del mismo modo que el presente. Su existencia es un presente comprensivo y contemporáneo con los momentos pasajeros de sus criaturas. Su sabiduría que nunca cambia, reconoce eternamente a sus criaturas y a las acciones de éstas en sus lugares respectivos en el tiempo. Y sus actos sobre sus criaturas se verifican en el momento preciso y predeterminado por su propósito inmutable.
Dios es absolutamente inmutable en su ser y en todos los modos y estados que le pertenecen, en su conocimiento, sentimiento, propósitos y promesas a sus criaturas. Es el mismo ayer, hoy y por siempre. El consejo de Jehová permanecerá para siempre. Los pensamientos de su corazón de generación en generación, dice el Salmo 33:11. Cuarto, la inteligencia infinita de Dios, incluyendo su omnisciencia y sabiduría perfecta, es una verdad claramente enseñada en la Escritura. El conocimiento de Dios es infinito, no solo cuanto al rango de los objetos que abarca, sino también en cuanto a su perfección. Primero, nosotros solo conocemos las cosas según se relacionan ellas con nuestros órganos de percepción, en sus propiedades. Dios las conoce inmediatamente, a la luz de su propia inteligencia y en su naturaleza esencial. Segundo, nosotros conocemos las cosas sucesivamente, según el orden en que se nos presentan, o según pasamos inferencialmente de lo conocido a lo desconocido. Dios conoce las cosas eternalmente por un solo acto de intuición directa que alcanza a todos. Tercero, nuestro conocimiento es dependiente, el de Dios independiente. El nuestro es fragmentario, el de Dios total y completo. El nuestro es sumamente transitorio, el de Dios permanente. Dios conoce las profundidades de su ser infinito y eterno, la constitución de su naturaleza, las ideas de su razón, las fuentes de su poder y los propósitos de su corazón. Al conocer el alcance de su poder, conoce todas las cosas posibles. Al conocer los propósitos inmutables de su voluntad, conoce todo lo que ha existido o existirá como resultado de tales propósitos. La sabiduría presupone ciencia y es aquel uso excelente y práctico que la voluntad y la inteligencia absolutamente perfectas de Dios hacen de su conocimiento infinito. Lo ejerce en la elección de fines, tales generales como particulares, y en la elección de medios adecuados para cumplir tales fines, y que gloriosamente se deja ver en el sistema perfecto de las obras de creación, gracia y providencia de Dios. El quinto atributo, la omnipotencia de Dios, es la eficiencia infinita de Dios, residente en Él e inseparable de su divina esencia y que puede hacer toda su voluntad sin limitación alguna, con excepción de lo que sea contrario a las absolutas e inmutables perfecciones de su propia naturaleza. El poder de Dios es ilimitado en su rango e infinitamente perfecto en su modo de obrar. Primero, nosotros tenemos la conciencia de que los poderes inherentes a nuestra voluntad son muy limitados. Nuestra voluntad puede obrar directamente solo sobre el curso de nuestros pensamientos y en algunas acciones corporales, y puede gobernarlos muy imperfectamente. El poder inherente a la voluntad de Dios obra directamente sobre sus objetos y hace absoluta e incondicionalmente todo lo que quiere. Segundo, nosotros procedemos por medios y con frecuencia los defectos se siguen remotamente y nuestra acción es limitada por circunstancias exteriores. Mas Dios obra inmediatamente, con medios o sin ellos, según le place. Cuando obra por medios, es una condescendencia suya, pues en los medios no hay poder propio, sino que reciben toda su eficiencia de Dios. Este poder infinito de Dios es en lo absoluto independiente de todo lo que está fuera de su naturaleza perfecta. El poder de Dios es el de su esencia perfecta y existente por sí misma. Tiene poder absoluto e ilimitado para hacer lo que su naturaleza le determina a querer. Mas este poder no puede ser contrario a su naturaleza. Los últimos principios de la razón y los de lo malo y de lo bueno moralmente no se producen por el poder divino, sino por la naturaleza divina. Dios no puede cambiar la naturaleza de lo bueno y de lo malo,
porque ésta se determina por las perfecciones eternas de Dios, y Él es inmutable en sí mismo. Dios no puede obrar sin sabiduría o injustamente, no por falta de poder respecto al acto, sino por falta de voluntad. Pues siendo Dios infinito e inmutable, libre y espontáneamente, es el ser más sabio y justo. La omnipotencia de Dios se ilustra, pero no se agota en las obras de creación y providencia. Dios ejerce su poder según su voluntad, pero aún queda una reserva infinita tras el ejercicio actual de su poder, puesto que el Creador excede infinitamente a su creación. Oremos para terminar. Padre, gracias por revelarnos en las Escrituras tu ser. Ahora te conocemos un poco más. Eres infinito, inmenso, eterno, omnisciente y omnipotente. Por tu gracia nos has salvado, y qué gran salvación has provisto para los tuyos, ya que eres un gran Dios. Eres el único Dios verdadero, tu santa voluntad es buena, agradable y perfecta. Nadie se compara a ti. Eres digno de recibir toda gloria, toda honra y majestad. Te amamos. En el nombre de tu Hijo Jesús oramos. Amén.